Las probabilidades estadísticas son abrumadoras. El grupo de nombres de la tumba de Talpiot, extraordinario. Las relaciones con los evangelios, demasiado fuertes para pasarlas por alto. Nuestro equipo, armado con ese conocimiento nuevo, tal vez pueda descubrir ahora pistas nuevas dentro de la tumba de Talpiot, si es que consigue entrar. Vamos a colgar nuestras cosas y ver lo que ha hecho. Veamos lo que tenemos ahora que el fontanero nos ha despejado el camino. Vamos allá. Todavía me asusta la idea de que el bloqueo fuera ya al fondo. Estaba a menos de 5 metros. El bloqueo está aquí. Ahora estamos en el punto donde... Sí, y no es el fondo, lo cual está bien. No, no es el fondo, eso está bien. Es profundo, muy profundo. Lo es, 7 metros. ¿Ya has bajado 7 metros? Es genial. Mira, mira, mira. Eso es el fondo, creo. ¿O hemos tropezado con otro bloqueo o estamos en el fondo? Espera, voy a mover la cámara. ¿Qué es eso? ¿Ves el fondo, Félix? ¿Pero qué ha pasado con lo de...? Yo creía que tenía que haber una curva. Voy a mover la cámara. Déjame hacer una panorámica a ver si ¿Puedes? encuentro algo. No veo nada. Estoy haciendo una panorámica a la izquierda. Hay una abertura. Espera, lo he visto, sí, ahí está. Estamos ahí, es esto. Hay una abertura, desde luego, ahí está, ahí está. Es esto, estamos en la tumba, estamos justo delante de la fachada. Ahí está. Esa es la tumba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento. Dios mío. ¿Sabéis qué? Esa no es. Esa no es la entrada a la tumba. Estamos en la tumba. Estás dentro de la tumba. Sí, desde luego. Eso es la tumba. Vale, aquí está. Es esta. Esta es la tumba. Tenemos la tumba. Hemos encontrado la tumba. ¿Pero dónde está el tejado en pico, Itai? Ya sabes, el Yeskashut Neala. ¿Qué? Creo que es eso, ¿no? Hay... ¿Eso es un osario? Espera, esos son osarios, sí. Sí. Oh, Dios mío. Tengo buenas noticias y malas noticias. Ahí hay un osario. ¿Y bien? ¿Qué significa eso? Significa que estamos en otra tumba. La nuestra está vacía. ¿Y qué vamos a hacer? Es otra tumba. Estamos en otra tumba. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Esta debe ser la segunda tumba. Exacto. La que pensábamos que estaba 20 metros al norte. Estamos en la segunda tumba. Sí. Nuestra tumba está 20 metros al sur de aquí. La buena noticia es que nadie ha visto nunca una tumba de la época de Jesús en tan buen estado. Aunque nos encontrábamos en la tumba equivocada, tal vez esos osarios tan bien tallados y tan cerca de la tumba de Talpiot estuvieran relacionados de algún modo con Jesús y sus seguidores. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Tenemos que encontrar la tumba. La tumba de la familia santa. Tiene que estar al otro lado de este edificio. Tenemos que mirar 20 metros al sur, sí. Está por aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde narices vas, Simcha? Eso es el aparcamiento. No puede ser tan difícil. El sur es el sur. 20 metros nos llevan al jardín. 20 metros no son muchos, la encontraremos. En 1980, la IAA catalogó 4 de los 10 osarios de la tumba de Talpiot como osarios sin inscripciones. Pero eso no significa que no tuvieran nada. Varios mostraban rosetas decorativas en los costados. Y en el panel trasero del osario catalogado con el número 80506 encontraron una cruz larga. Vale, mira esto. Mira esto, Félix. Es una marca. A mí me parece una cruz. Parece una cruz. Pero esa marca de cruz se despreció de inmediato como una marca del artesano. Se supone que los artesanos que hacían los osarios ponían marcas para indicar cómo se debían alinear las tapas con las cajas.
Esto no tiene nada que ver con la cristiandad. Es solo una raya. Es muy común. Creo que es una marca que hacen los artesanos. Y eso es porque las cruces sencillamente no se aceptan como cruces, en el sentido de símbolo cristiano, en ningún resto arqueológico que date de antes del siglo IV. La creencia más común entre arqueólogos e historiadores es que no hay apenas pruebas arqueológicas de los primeros cristianos hasta el siglo IV, 300 años después de la muerte de Jesús. Fue entonces cuando el emperador romano Constantino el Grande legalizó la cristiandad, lo que permitió que un movimiento clandestino pasara a ser aceptado en la sociedad civil normal. Su popularidad se extendió más allá del imperio y Constantino sería conocido como el primer emperador cristiano. Pero cuesta creer que el primer movimiento cristiano, lo bastante fuerte para sobrevivir a 300 años de persecuciones y a continuación invadir todo el imperio romano, no haya dejado pruebas arqueológicas de su existencia antes de su legalización. ¿Sabéis qué? Por el rabillo del ojo he visto una cruz dentro de un círculo. ¿Qué es eso? Eso es genial. Me encanta esa pregunta, porque esto no es una cruz. Esto es 4 siglos antes de que la cruz quedara establecida como símbolo cristiano. Esto es una roseta, el adorno más común en los osarios del siglo I. Otros osarios también llevan cruces, pero son marcas de los artesanos para alinear la colocación de la tapa con la caja. Si quieres probar que la cruz se usaba ya como símbolo cristiano en el siglo I, necesitarás algo más que una roseta no muy bien hecha. En la actualidad, la cruz se asocia inmediatamente con la crucifixión, pero esa referencia habría resultado horrorosa en los años siguientes a la muerte de Jesús. Para alguien del siglo I, llevar una cruz colgada al cuello habría sido como si alguien de hoy en día se colgara una silla eléctrica pequeña. De muy mal gusto. Era un símbolo de tortura. Y solo cuando se terminó la crucifixión pudo la imaginación humana pasar de la realidad al símbolo. Pero quizá la gente sí usaba cruces como símbolos religiosos en la época de Jesús. Cruces que no tenían nada que ver con la crucifixión. En la Biblia, en Ezequiel, hay un pasaje en el que Dios le dice que vaya a la ciudad y trace una, podríamos decir, una X o una cruz en la frente de todas las personas rectas. Antes de que esto fuera una cruz, la gente ya hacía X o cruces, pero no pensaban en Jesús, en la cruz. Lo que pensaban era que eso era el fin. La idea del final, ¿vale? Cerrados, sellados y entregados. Y entonces adoptó un significado apocalíptico. La última letra significa que ya estás sellado, que has terminado, que estás preparado, que esperas quizá la resurrección. Es lo de vamos a marcar a la gente que está preparada con una X o una Tav. La Tav es la última letra del alfabeto hebreo, o Tao en arameo. En el libro de las Revelaciones, Jesús declara: yo soy el Alfa y el Omega, lo primero y lo último, el principio y el fin. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero como Jesús hablaba en arameo, en realidad habría dicho: soy el Alaf y el Tao. Y en su época, la letra Tao se dibujaba como una cruz. En el osario que lleva la inscripción Jesús, hijo de José, directamente debajo del nombre de Jesús hay una inscripción intencionada de una Tao. Para nosotros eso forma parte de la inscripción original. Tiene la misma profundidad y el mismo estilo de la inscripción, más la vaporización mineral que claramente se mete en todas las letras. Si este símbolo, este Tao, era una marca de rectitud en la época de Jesús, bien pudiera ser que lo hubieran adoptado sus primeros seguidores. Y siglos después, habría evolucionado hasta convertirse en la cruz cristiana. Es algo terrible que se borre una cultura. Y sin embargo, hay un cierto sentido en lo que les ha pasado a Jesús y sus seguidores.
Se convirtieron a la cristiandad. No los borraron. Pero aquel movimiento original, el modo en que eran al principio judíos en esta zona, que creían en su propia versión de la fe judía, pero también seguían a Jesús, eso sí ha desaparecido. Y creo que ha desaparecido por razones teológicas. Aunque yo creo que las pruebas materiales están a nuestro alrededor y que solo tenemos que abrir los ojos y verlas. ¿Es posible que hubiera un movimiento formado por judíos que veían a Jesús como su Mesías, no su Dios? Y que, como ese movimiento ha desaparecido en gran medida de la historia, estamos ciegos a las pruebas arqueológicas que han dejado atrás. Si hay pruebas de ese movimiento judeocristiano, el lugar más lógico para buscarlo sería aquí. Según la tradición, esta es la vista que tenía Jesús cuando subió al Monte de los Olivos y miró el templo judío. Donde ahora está la mezquita de la cúpula de la roca, se levantaba entonces el templo de Jerusalén. Allí se guardaba el arca de la alianza. Según San Lucas, Jesús miró el templo, vio su destrucción posterior y lloró. Aquí fue donde lloró, en Dominus Flevit, un lugar sagrado en el que los monjes franciscanos construyeron este monasterio en 1891. Este punto habría sido el lugar ideal para un cementerio judeocristiano, con vistas al templo que estaban seguros de que Jesús volvería para reconstruir. En 1953, durante una reforma del monasterio, los franciscanos descubrieron un cementerio de 2000 años de antigüedad. Belarmino Bagatti, un arqueólogo muy conocido, excavó parcialmente esta necrópolis antigua. Bagatti afirmó que estos osarios pertenecían a algunos de los primeros seguidores de Jesús. Si este es un cementerio judeocristiano, eso significa que nuestra tumba no está asentada en una especie de vacío arqueológico, sino que es parte de una red de cementerios. Esto puede proporcionar un contexto arqueológico para nuestra tumba. En esta red de tumbas, los franciscanos encontraron una caja de huesos con una inscripción que lleva el nombre de uno de los primeros cristianos más famosos, Simón Bar Jonás. No sé si todo el mundo reconocerá inmediatamente eso, pero Jesús le dijo a Simón Pedro, que más tarde fue venerado como papa y cabeza de la iglesia: tú eres Simón, hijo de Jonás, y yo te bendigo, Pedro. Porque su nombre no es Pedro, eso es un nombre griego, su nombre era Simón, Simón Bar Jonás. Hoy en día solo queda un trozo del osario. Los franciscanos lo han guardado en un museo pequeño al lado de su iglesia. Lleva una inscripción indiscutible, la única que se ha encontrado con el nombre Simón, hijo de Jonás. Simón era uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Según los evangelios, Jesús lo bautizó como Pedro, en arameo, Kefa, que significa piedra. Muchos cristianos lo consideran un santo y para la Iglesia Católica fue el primer papa. Según la tradición, Simón Pedro fue crucificado y enterrado en Roma. Entonces, ¿cómo puede estar su ataúd en Jerusalén? El hecho es que en Roma no se han encontrado nunca pruebas arqueológicas creíbles debajo del Vaticano relacionadas con Simón, hijo de Jonás. Y aquí hay un osario descubierto en Dominus Flevit que lleva su nombre. Y si esta es una necrópolis judeocristiana, forma parte de una red de cementerios que pertenecían a los primeros seguidores de Jesús, incluida la familia de Jesús. Vale, no os lo vais a creer. ¿Qué? No os lo vais a creer, lo estoy soñando. ¿Lo ves? Ahora lo veo. Es un símbolo. Hay un símbolo de la tumba en un osario. Esto es increíble porque el ángulo y la cosa son idénticos y el punto de dentro.
idéntico. Y el punto está dentro intencionadamente. La V invertida con el punto en el medio. El símbolo de nuestra tumba está aquí, en un osario de lo que se sospecha que es un cementerio de los primeros seguidores de Jesús. Encontrar este símbolo en un osario aquí, en la necrópolis de Dominus Flevit, lo relaciona directamente con lo que se cree que son algunas de las primeras pruebas de la cristiandad. En cuanto a quien podía estar enterrado en este osario, y si conocía o no al Simón el Cireneo, que mostraba las mismas marcas en su osario, o al Jesús hijo de José, en cuya tumba se grabó el mismo símbolo, solo podemos especular. Pero en temas forenses, la ciencia moderna no permite mucha especulación. Estudiando ADN antiguo de fragmentos de huesos y residuos humanos dejados en osarios, los científicos pueden averiguar ahora relaciones familiares entre las distintas personas de la tumba de Talpiot. Stephen Pfann es el director del Centro para el Estudio del Cristianismo Primitivo y aquí ayuda a Stephen Cox, un arqueólogo forense del estado de Nueva York. Han descubierto material valioso dentro de los osarios que llevan las inscripciones de Mariamne y Jesús, hijo de José. Dentro de este osario tenemos material que se adhiere a la superficie de la piedra, formando un patrón circular muy interesante. Vale la pena recogerlo y echar un vistazo y ver cuál es su composición. El patrón y el material puede darnos una idea del quién, el qué, el cuándo y el dónde. Parece extraño que esas muestras puedan contener el ADN de Jesús y María Magdalena. Pero si hay material suficiente, estas pruebas pueden arrojar una luz nueva sobre Jesús y su familia. Esta es la muestra 80. Las muestras han sido numeradas y enviadas a este laboratorio de ADN en Thunder Bay, Canadá, uno de los únicos 5 laboratorios que hay en el mundo especializados en ADN antiguo. Los científicos no saben que las muestras pertenecen a un tal Jesús, hijo de José, y a una mujer que podría ser María Magdalena. Si estas muestras de huesos pertenecen de verdad a María Magdalena y a Jesús de Nazaret, esperamos que las pruebas indiquen que no están emparentados genéticamente. Esperamos que el ADN pertenezca a 2 personas sin vínculos familiares entre sí. Y eso sería un descubrimiento muy raro en una tumba de familia, a menos que esos individuos fueran marido y mujer. Bien, hemos recibido las muestras que nos enviaron y la primera vez que las examinamos no nos parecían buenas. Muy secas, muy desecadas, muy pequeñas y muy fragmentadas. Y por esa razón nos iba a resultar muy difícil hacer el análisis. Después pasamos a procesar o empezar a procesar las muestras e intentar averiguar la calidad del ADN. ¿Sería factible hacer un análisis? En este caso concreto descubrimos que el ADN estaba bastante degradado, bastante dañado. Y por esa razón nos limita el tipo de trabajo que podemos hacer. La pregunta ahora es, ¿hay material de ADN suficiente para crear un perfil significativo? Con el fin de obtener la máxima cantidad posible de información, los biólogos intentarán recuperar lo que llaman ADN nuclear de las células del hueso. El análisis de extracción mostró que era muy difícil recuperar el ADN nuclear. A continuación nos centramos en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se pasa de la madre al hijo. Se transmite por línea materna, lo que significa que solo podemos identificar esos tipos de relaciones. El material óseo está demasiado degradado para recuperar ADN del núcleo de las células. Y por lo tanto, la extracción de ADN se centra ahora en el mitocondrio de las células del hueso.
El ADN mitocondrial solo puede decirnos si Jesús, hijo de José, tuvo la misma madre que Mariamne, si eran hermanos o no lo eran. Si los biólogos no consiguen recuperar ADN mitocondrial de las células óseas, habrá que abortar la prueba. Y nunca conoceremos la verdadera relación entre Jesús y Mariamne. Sí, hemos podido lograr resultados. Tenemos el ADN mitocondrial. Estaba muy fragmentado. Había cantidades muy pequeñas de ADN. Pudimos ampliarlo y crear una secuencia. A continuación pasamos a clonar esos fragmentos de ADN secuenciados y al clonar el ADN pudimos comparar muchas copias juntas. Y eso aumenta la validez del trabajo. Y así podemos comparar las secuencias entre un individuo y el otro individuo. Y eso es básicamente lo que hemos hecho. Y hoy puedo mostrarle los resultados. Bien. Aquí lo que tenemos son dos secuencias. Solo secuencias representativas. Una para cada individuo. Y lo que les voy a mostrar son algunas de las variaciones entre los dos individuos. Y así tenemos aquí un poliformismo, esta G y la A. Un poliformismo es una variación entre esta secuencia y otra secuencia, o una variación entre esta secuencia y la secuencia de referencia. Utilizamos un poliformismo para indicar o identificar un perfil mitocondrial. Y este poliformismo muestra una diferencia entre las dos personas. Tenemos también otro poliformismo aquí. Tenemos una T y una C, que muestran otro poliformismo de diferencias. O sea que tenemos un número de poliformismos que muestran diferencias entre las dos secuencias. Podemos pues concluir que esas dos personas no están emparentadas. O por lo menos no están emparentadas por vía materna. No tienen la misma madre. No pueden ser madre e hijo, no pueden ser hermanos de madre. O sea que con estas muestras concretas, como proceden de la misma tumba y creemos que es una tumba familiar, estas dos personas, si no son parientes de sangre, lo más probable es que fueran marido y mujer. La gente lleva siglos especulando sobre la relación de María Magdalena con Jesús. María Magdalena aparece con más frecuencia que otras mujeres en los evangelios canónicos, siempre muy cerca de Jesús. Su presencia en la crucifixión encaja con el papel de esposa y viuda doliente. Quizá Jesús y María Magdalena sí estuvieron casados como sugieren los resultados del ADN de los osarios de Talpiot. Y quizá su unión se mantuvo en secreto para proteger a una dinastía potencial. Un secreto mantenido a través de los siglos. Un secreto que la tumba familiar de Jesús puede poner al descubierto. Por fin hemos podido contactar con uno de los constructores originales de los apartamentos Talpiot. Efraín recuerda la tumba, pero no está seguro de su situación exacta. ¿Está entre los dos edificios? Sí, sí. ¿No se construyó encima? No, se quedó entre los dos. Vale. Dice que está entre estos dos edificios. Vamos a probar. Entre los dos edificios de apartamentos hay un jardín grande con terrazas altas. Y Efraín afirma que la tumba está en esta zona. Tiene que estar justo detrás de esta pared. Pero la cuestión es, ¿en qué terraza? No podrán subir ahí. Los vecinos empiezan a interesarse por la búsqueda y nos indican un trozo de cemento situado en la terraza inferior.
¿Esto tiene un propósito práctico? ¿Puede que esté debajo de ese bloque de cemento? Efraín explica que el cemento no tiene ningún propósito estructural, pero lo interrumpe la aparición casi profética de una mujer ciega que ha vivido en los apartamentos desde que se construyeron. Aquí está. ¿Esto es la tumba? Eso es la tumba. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque me acuerdo. Estaba abierta y los niños entraban y salían, así que vinieron y la cerraron. ¿Sabe si la llenaron de cemento o arena? Me parece que se limitaron a cubrirla. ¿Y usted está segura de que está aquí? Estoy 1.000.000% segura. 1.000.000% de certeza. No necesitábamos más. Si podíamos retirar el cemento, quizá nos encontráramos con la entrada a la tumba de la familia de Jesús. Vale, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos la ayuda de todos. Félix, os daréis cuenta de que este es un momento importante. Es increíble. Es aquí, Simcha. Es la tumba. Vale, ¿seguro que es esta? Sí, buen trabajo. Me estoy pellizcando, no puedo creerlo. Vale, vamos. Haz la foto y compárala. Ten cuidado donde pisas. No veo nada. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Definitivamente es aquí. Mirad, ahí está la V invertida. Es preciosa. Es fantástica. Es roja. Mirad. Igual que en el libro. Igual que en la foto. Mirad eso. Félix, la hemos encontrado. La hemos encontrado. Voy a bajar. Vale, vamos a entrar. Vale, vamos allá. La apertura de la tumba, 26 años después de su hallazgo, coincide con otro giro en la historia. Uno de los osarios de Talpiot ha desaparecido. Contando estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 osarios. Pero las visitas al almacén de Bet Shemesh han descubierto un extraño error en los archivos. He ido al almacén de la Autoridad Israelí de Antigüedades, en Bet Shemesh. Me han dado una hoja impresa que indica que hay 9 artículos de esta tumba. Lo dice claramente. Número de artículos 9. Y viene una descripción de los osarios y de dónde están colocados en el almacén. Uno de los osarios de Talpiot se perdió de algún modo y en alguna parte. Y con este osario perdido empieza otro misterio nuevo. Puede que robaran el osario. Quizá un albañil de la obra de 1980 tenía las manos largas. Los osarios pueden alcanzar precios bastante altos en el mercado de antigüedades. Y en octubre de 2002,
apareció un osario de piedra en una colección privada. Llevaba la inscripción Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Oded Golan, un coleccionista bastante conocido, declaró que había comprado el osario décadas atrás a un comerciante de antigüedades árabe en la ciudad vieja de Jerusalén, pero que no había sido consciente de la importancia de la inscripción. Fue uno de los primeros osarios de mi colección. No le presté una atención especial, porque los tres nombres que se mencionan en el osario, que son Jacob, Joseph y Yeshua, son muy comunes en el siglo I. Y en consecuencia ni se me ocurrió pensar que pudieran pertenecer a la familia de Jesús. Y además yo no sabía que Jesús hubiera tenido hermanos. Después de la muerte de Jesús, su hermano Jacob, o lo que es lo mismo, Santiago, continuó su ministerio y congregó a bastantes seguidores como líder indiscutible del movimiento de Jesús. Más tarde, las escrituras cristianas nos dicen que fue muy respetado tanto por los primeros cristianos como por los judíos fariseos. Y en el siglo I, el historiador judío Flavio Josefo dedica más tiempo a Jacob que a Jesús. Pero al igual que su hermano Jesús, el miedo a su popularidad e influencias religiosas lo llevaron a la muerte. El sumo sacerdote Anás lo condenó a ser lapidado en Jerusalén en lo que se consideró un acto de asesinato judicial. Los numerosos relatos de la vida de Jacob o Santiago muestran a un cristiano de tal importancia que, de haber sido posible, habría sido enterrado al lado de Jesús. Un estudioso vio la colección de Oded Golan en 2002 y sugirió que el osario de Jacob podía pertenecer a la familia de Jesús de Nazaret. Y así empezó lo que es ya una controversia famosa, una batalla entre estudiosos y científicos sobre la autenticidad del osario de Jacob. El osario de Jacob, ¿de dónde salió? El coleccionista que lo tenía, Oded Golan, dice que lo compró alrededor de 1980. A veces ha dicho antes o después, pero alrededor de 1980. Nuestra tumba fue descubierta en 1980. Falta un osario. Las antigüedades israelíes no pueden encontrarlo. Puede que lo encuentren en algún almacén, pero yo estudié las dimensiones porque sentía curiosidad. El osario desaparecido había sido catalogado antes de su desaparición. Las dimensiones de ese osario son las mismas que las del osario de Jacob. Mucha gente, algunos expertos, han dicho que el osario de Jacob es una falsificación. Pero nadie dice que todo sea una falsificación. Y la posición actual de la autoridad israelí de antigüedades es que originalmente decía Jacob, hijo de José. Yo acepto eso. Piénsenlo bien. Tenemos 6 nombres. Olvidémonos de lo de hermano de Jesús. Porque el osario dice Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Pero algunos dicen que lo de hermano de Jesús se añadió después. No importa. Es evidente que sería hermano de Jesús. Si el osario es de esa tumba, tenemos un Jesús, un José, un Jacob, hijo de José. Y claro que son especulaciones, pero coincide la época y coincide el nombre y creo que para mí está bastante claro que esta es la familia de Jesús. Pero ¿cómo podríamos determinar si el osario de Jacob procede de la tumba de Talpiot? La fecha y las dimensiones anotadas sugieren que sí, pero será la pátina la que tenga la última palabra. En el interior de una tumba se acumulan con el tiempo minerales y sedimentos en los osarios. Esa acumulación se llama pátina y se puede analizar científicamente para extraer una huella química y mineral específica de un osario o tumba. Todos los osarios descubiertos en una tumba concreta tendrán la misma huella de pátina.
Las muestras tomadas del osario de Jacob muestran rastros de materiales como titanio y hierro que solo se dan en el osario de Jacob. Si la pátina encaja con la de los osarios de la tumba de Talpiot, será una buena prueba de que el osario de Jacob es el mismo que desapareció y pertenece a la familia de Jesús. El doctor Charles Pellegrino ha venido al almacén de Bet Shemesh en Israel para recoger muestras de pátina de los osarios de la tumba de Talpiot. Puedo sacar mucho material de aquí. Mira eso, Charlie, eso es pátina. Eso puede servir, sí, excelente. Esto es 8503. La inscripción de Jesús, hijo de José. Es uno de esos momentos en los que te quedas sin palabras, porque sabes que tienes en la mano la historia química del osario, que puede haber contenido los restos de Jesús de Nazaret. A petición del doctor Pellegrino, hemos pedido que se recojan muestras de pátina al azar para determinar si es cierto que la de la tumba de Talpiot es específica de allí. Aquí hay más pátina. Hay de sobra para que trabaje Charlie con el microscopio electrónico. Si las muestras aleatorias no encajan con los osarios de Talpiot y las muestras de Jacob sí, las probabilidades estadísticas de que hayamos encontrado la tumba de Jesús serán abrumadoras. Si fuera posible obtener pruebas de que el osario de Jacob puede ser ese osario desaparecido, eso tendría un valor adicional muy importante. Yo diría que sería determinante, siempre y cuando ese fuera el caso. El laboratorio criminalista de Suffolk es un laboratorio CSI norteamericano que participa en la resolución de crímenes actuales. Hoy utilizará expertos forenses para comparar la pátina del osario de Jacob con la pátina de los osarios de Talpiot y con la de las muestras aleatorias. ¿Has visto esa pieza? ¿La que tiene una especie de túnel que la atraviesa? Sí. ¿Quieres extraer otra muestra de este recipiente o ya es suficiente? Sí, creo que ya es suficiente. De acuerdo. Sí, creo que eso servirá. Sí, así está bien. Esa pieza está bien para analizarla. De momento estamos sacando otras muestras del interior del osario. El hierro es parte de lo que da al suelo ese color distintivo. Ahora lo tenemos de esta tumba. Lo tenemos de los osarios de esta tumba. Vamos a tomar más muestras y las vamos a examinar al microscopio de barrido electrónico y a analizarlas por microsonda electrónica. Lo que vemos aquí ahora es el espectro de la muestra de pátina que acabamos de analizar. Este material es principalmente piedra caliza. ¿No es así, Charlie? Sí, es lo que llamaban la tiza de Jerusalén. Es una piedra caliza muy blanda. Pero lo que me parece interesante son los pequeños rastros de materiales que hemos encontrado aquí y que no responden a las propiedades de la piedra caliza general que esperábamos encontrar. Estoy hablando de hierro, titanio, potasio, fósforo y magnesio. Hasta el momento, la composición elemental que hemos analizado en esta sección concreta de pátina encaja con los rastros de materiales que hemos encontrado en el osario de Jacob. La firma es la misma. Se corresponde. Las muestras de pátina de la tumba de Talpiot se corresponden con las del osario de Jacob. Pero, ¿y las muestras aleatorias? Resulta que ninguna de ellas encaja con las de Talpiot. Los mismos montículos químicos y minerales de la tumba de Talpiot se dan solo en la pátina de Jacob. Esta es la prueba clave que indica que el osario con la inscripción Jacob, hijo de José, hermano de Jesús, es el osario que falta de la tumba de Talpiot. Y cuando incluimos el osario de Jacob en nuestro modelo estadístico, el factor de probabilidades cambia de 600 contra 1 a favor de la tumba a 30.000 contra 1. Lo que sugiere que esta tumba pertenece a la familia de Jesús de Nazaret.
Dios mío. Cielo santo. Increíble, ¿verdad? Sí. Mira, 1, 2, 3. Estos nichos, los cochim, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 6 en total. Mira, 2 nichos mortuorios donde colocas el cuerpo. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de María estarían ahí. Mira esto, y ahora mira esto. Vale. Es esta, Félix, no hay duda. Es una joya de tumba. Mira eso, es muy profundo. Sí. Esos cochins son muy profundos. Eso no se me había ocurrido. Mira eso, Félix, ¿qué es eso? Es una incisión. Sí, aquí hay una inscripción. Esto es griego. Eso es una M. Eso es una N griega. ¿Es una N o M? Es N. ¿Y qué es esto? Necesitamos un paleógrafo aquí. Esto es antiguo. 2, 3, 4, 5, 6 letras. ¿Es griego o latín? Desde luego no es hebreo. Al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que estábamos sentados en montículos de páginas de escritura en descomposición. ¿Qué es eso? Alumbra eso, alumbra aquí. Mira eso, Félix. Esto está lleno de libros sagrados desintegrándose. Según la ley judía, los libros bíblicos no se pueden destruir. Hay que enterrarlos como a los seres humanos. Parece ser que en las semanas siguientes a la retirada de los osarios, y antes de que se cerrara de nuevo la tumba, una escuela de rabinos de la zona la llenó de textos sagrados dañados. Entre ellos, encontramos uno que Jesús menciona como la clave de su ministerio. Es el libro de Jonás. Jesús dice en los evangelios, si queréis saber, los apóstoles le preguntan, ¿qué te propones, maestro? Y él dice, si queréis saber lo que me propongo, leed el libro de Jonás. Esa es la clave. Y ahora tenemos el libro de Jonás justo aquí. Los evangelios nos dicen que Jesús hablaba constantemente en claves y parábolas. No es de sorprender, teniendo en cuenta que era un líder de lo que hoy se llamaría un movimiento antigubernamental, un hombre destinado a la crucifixión. Y aquellos que hablan en clave a menudo guardan grandes secretos. En las excavaciones apresuradas de 1980, los arqueólogos retiraron de la tumba de Talpiot el último osario con una inscripción. El osario pertenecía a un niño. En el Museo Rockefeller tradujeron la inscripción Yehuda Bar Yeshua. Sí, Yehuda Bar Yeshua se traduce por Judas, hijo de Jesús. Judas, hijo de Jesús. El Nuevo Testamento no dice que Jesús tenía un hijo, pero quizá, en este caso, la arqueología nos obliga a arrojar una luz diferente sobre el Nuevo Testamento. ¿Es posible que este osario contuviera en otro tiempo los restos del hijo de Jesús y María Magdalena? Enamoras más en verano. Si Judas era su hijo, es lógico que su existencia se mantuviera en secreto, puesto que a Jesús se le consideraba un pretendiente al trono. Las autoridades romanas probablemente habrían arrestado y crucificado a un hijo suyo. Era una época de grandes persecuciones. Todos los relacionados con el ministerio de Jesús estaban en peligro. A su primo, Juan Bautista, le cortaron la cabeza. Jacob, su hermano, fue lapidado. Simón, otro hermano, crucificado. Si Jesús y María Magdalena fueron padres, seguramente sabían que, de hacerse público el nacimiento de su hijo, este correría un grave peligro. Quizá el discípulo amado, cuyo nombre no se da y que aparece en el Evangelio de San Juan, sea en realidad el hijo de Jesús. Cuyo nombre no se da para ocultar su linaje. En Juan 19:26, Jesús pide al discípulo amado a los pies de la cruz que cuide de su madre.
Después le dice a María: mujer, aquí tienes a tu hijo. Tradicionalmente, se creía que en esa escena Jesús se dirigía a María, su madre. Pero, ¿puede ser que la tradición esté equivocada? ¿Es posible que Jesús hablara a María Magdalena, su esposa, y le encomendara el cuidado de su hijo? Por otra parte, quizá el hecho de que hubiera un hijo en la tumba de Talpiot signifique que el Jesús hallado en esta tumba no es Jesús de Nazaret. Pero en ese caso, tendríamos que creer que en la misma época y en el mismo lugar vivió otro Jesús que también tenía un padre llamado José y dos parientes varones cercanos llamados Jacob y José, y dos mujeres en su vida, una llamada María y la otra Marianne. ¿Qué es ese ruido? Creo que les molesta que estemos aquí. Voy a hablar con ellos. Soy del Departamento de Jerusalén Occidental de la IAA. Me han enviado a parar esto. Una de las inquilinas de los apartamentos Talpiot trabaja para la Autoridad Israelí de Antigüedades y, aunque tenemos permiso de la Junta de Inquilinos, ha llamado a la IAA. Los vecinos no tienen autoridad para darles permiso. Los permisos los damos nosotros. ¿Permiso para qué? Para abrir la tumba. Fueron los dueños de los apartamentos Talpiot los que taparon esta tumba con cemento, preocupados por la seguridad de sus hijos. Una tumba que la IAA había dejado abierta en 1980. Nos parecía innecesario pedir permiso a la IAA para abrir una tumba que ellos nunca cerraron. Pero a pesar de nuestras súplicas, nos pidieron que volviéramos a cubrirla. Vale, vámonos. La tumba que quizá contuvo los restos de María, la madre de Jesús. Mateo, de la línea familiar de María. José y Jacob, hermanos de Jesús. María Magdalena, su esposo Jesús y Judas, el hijo de ambos, vuelve a estar cerrada. ¿Quién sabe los secretos que alberga todavía en su interior? ¿Y cuánto tiempo seguirán escondidos bajo los apartamentos Talpiot?